Entonces estamos en la unidad número 3, en la clase número 19 para cuarto medio. El objetivo de hoy día es comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo en la toma de decisiones. ¿Ya? El tema que vamos a ver va a ser probabilidad condicionada. Si bien este contenido no es específico de cuarto medio, es importante que lo vean porque si no, no se puede entender lo que sigue a continuación, ¿ya? Además, también para aquellos que vayan a dar la PTU, también va a ingresar porque este es de tercero medio, ¿ya? Entonces, por eso preferí pasarlo. Entonces, primero vamos a hacer un recuerdo de qué son los conceptos de probabilidad, la ley de Laplace. Y para ello vamos a ver un video donde en esa situación creada están insertos los conceptos, ¿ya? Del video, la idea es que usted vaya tomando apunte, de las propiedades básicas que van a ir apareciendo de las probabilidades. Bueno, la principal es la regla, bueno, esto no es propiedad, pero la regla de Laplace, que dice que para calcular un suceso, el suceso vendría siendo la letra A, ¿ya? Este se va a calcular haciendo el cociente entre los casos favorables a sobre los casos totales que hayan, los totales posibles. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo tuviera ¿ya? en una bolsa, si tuviera en esa bolsa pelotas verdes, pelotas naranjas, pelotas azules y rojas. Ya. Entonces, podríamos calcular el suceso, o sea, A, podríamos calcular la probabilidad de que esas pelotas sean verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que yo al sacar una pelota de ahí, esa sea verde? ¿Cuál sería la probabilidad en este caso? ¿Alguno? 3 de 10. ¿Por qué? Porque son 10 pelotitas adentro y son 3 verdes. Excelente. Y aquí los casos favorables entonces serían el tomar estas 3 pelotitas, ¿sí? Y los totales, contar todos los casos posibles que hay. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos 10 pelotitas, ¿ya? 3 de 10. Esto se puede expresar como fracción o como número decimal, ¿ya? Y sería 0 el cociente entero, 3 dividido 10. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Recuerdan eso? Profe, ¿no se puede pasar a porcentaje? También, sí. ¿Esto sería qué porcentaje? 30%, ¿no? Exacto, sería el 30%. Sí, se puede representar, gracias, como porcentaje también esta expresión. ¿Sí? ¿No hay duda hasta ahí? Ok, entonces... dígame. ¿No? Ya. Entonces vamos ahora a ver este video, ¿ya? Donde va a explicar esto mismo y también va a hablar de la probabilidad condicionada. A grandes rasgos, lo dice la palabra, probabilidad condicionada, significa que hay sucesos interviniendo, pero uno condiciona a que ocurra el otro, ¿ya? Eso se llama condicionada. La probabilidad no va a ser calculada de forma directa como en esta, pero se usa como base la regla de Laplace. ¿Ya?
Troncho y Poncho. ¿Ven el video, cierto? Sí, profe. Comienza el juicio del estado de Nevada contra el asesino de la probabilidad. Pónganse en pie los sospechosos. Troncho, el pollo, el pato, la tostada. ¡Soy una tostada inocente! ¡Yo no he hecho nada! Y el frigorífico. Estamos seguros de que uno de ustedes ha cometido un imperdonable error matemático que se castiga con cadena perpetua. En un problema ha escrito una probabilidad mayor que 1, es decir, mayor que el 100%. En el transcurso de este juicio dilucidaremos cuál de ustedes es el culpable. Tiene la palabra Sirasereje de Ja, abogado defensor de la tostada. Señoría, llamo a declarar a Troncho. Señor Troncho, ¿sabe usted qué es la probabilidad? No, ¿Y qué es un suceso? no, ¿Conoce la regla de Laplace? no. Ajá, no haré más preguntas. Ese hombre es culpable. Pónganle los grilletes. ¡Protesto! Mi cliente es inocente. Troncho siempre responde negativamente a cualquier pregunta. ¿Verdad, Troncho? No. Demostraré, precisamente gracias a la probabilidad, que Troncho es inocente. Protesto. Utilizar la probabilidad para demostrar su inocencia es anticonstitucional. Denegada la protesta. Continúe, señor Poncho. Aplicamos la probabilidad a situaciones o experimentos inciertos o impredecibles. Al lanzar una moneda saldrá cara o cruz. ¿En qué número terminará la lotería? Señoría, cuando hablemos de probabilidad oirá reiteradamente la palabra suceso. Con esta palabra se denomina a los posibles resultados que se dan en estos experimentos. Por ejemplo, al lanzar un dado, un suceso podría ser que salga par o que salga mayor que 4. La probabilidad mide la posibilidad de que un suceso ocurra. En nuestro caso, un suceso podría ser que el criminal tenga cresta o que esté hecho de pan integral. Yo no soy un suceso, soy una tostada. Haciendo uso de la regla de Laplace, demostraré que Troncho es inocente. Esta regla dice que la probabilidad de que se produzca un suceso es igual al número de casos favorables a ese suceso entre todos los resultados posibles. Por ejemplo, al lanzar un dado, para calcular la probabilidad de que salga par, dividiremos el número de caras pares entre el total de caras del dado. Protesto. ¿Está comparando a mi cliente con un dado? ¡Yo ni siquiera sé jugar al parchís! Está bien. Prepárense para escuchar mi argumentación. En el caso que nos ocupa, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable no sea humano? Como hay 4 sospechosos que no son humanos, de los 5 posibles, la probabilidad es de 4/5. ¿Y de que sea humano? Solo 1 de 5. Es decir, la probabilidad de que haya sido un humano es menor. Y por lo tanto, deben dejarlo en libertad. ¡Frida! Eso sería cierto si eligiésemos al culpable al azar. Un momento. Por esa misma razón, el frigorífico, mi cliente, también es inocente. Y yo también. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable sea un ser vivo? 3/5. ¿Y de que no sea un ser vivo? 2/5. Es decir, la probabilidad de que el crimen haya sido cometido por el electrodoméstico al que represento es menor. ¿Y el pollo? ¿Qué me dicen del pollo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un ave? 2/5. ¿Y de que no sea un ave? 3/5. Es más, ¿cuál es la probabilidad de que el criminal tenga cresta? 2/5. ¿Y de que no tenga cresta? 3/5. ¡El pollo es inocente!
el comisario Trompeta. Suelten al frigorífico. Es inocente. En el momento del crimen se encontraba congelando una lasaña. ¡El frigorífico es inocente! Ajá. Eso incrementa la probabilidad de que el culpable tenga cresta. 50% de que tenga cresta y 50% de que no la tenga. ¡Orden! ¡Orden! Vayamos por partes. ¿Cuál es la probabilidad de que el culpable tenga ojos? 4 de 4. Es decir, la probabilidad es 1. Los sucesos que tienen probabilidad 1 se llaman sucesos seguros. Bien, bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que el culpable mida más de 2 metros? Señor, ninguno de los acusados mide más de 2 metros. Ese es un suceso imposible. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Ya veo. Dejaré una última intervención por si alguno de los abogados tiene algo que añadir. Si me permiten, quiero hacer la defensa de mi cliente cantando. Dentro música. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo Laplace y obtendrás probabilidad. Un fenómeno aleatorio es cuando no lo puedes prever. Un experimento aleatorio será si no sabes qué saldrá. Vamos en un juego de azar para ganar. Servirá probabilidad. Calcular probabilidad. Calcular probabilidad. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par. Como expliqué, tú tendrás que usar solo la regla de Laplace. Todas las caras pares que tú ves en un dado solo tienes 3. Hay que dividirlas entre 6, que es el total de caras que veis. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par. Como expliqué, tú tendrás que usar solo la regla de Laplace. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad. Si la probabilidad es 1, estás ante un suceso seguro. Si es imposible el suceso, con P igual a 0 lo expreso. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo Laplace y obtendrás probabilidad. Sí, con la regla de Laplace. Sí, con la regla de Laplace. Poncho, cantas fatal. Y en esa canción no hay ningún argumento que me defienda. Sí, ya lo sé, pero tenía ganas de cantar. Para mí es suficiente. Declaro culpable a la tostada. Permanecerá en la cárcel hasta que se convierta en pan duro. ¡Oh, no! ¡Me han descubierto! Se levanta la sesión. Yo soy la culpable, pero esto no quedará así. Cuando salga de la cárcel atentaré contra las ecuaciones. Ya. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video y imagino que quedaron claros con qué es lo que es la regla de Laplace, ¿o no? Muy bien, hija. Sí, profe. Ya, qué bueno. Entonces vamos a empezar con un problema inicial, ¿ya? Para poder llegar a lo que es la probabilidad condicionada.
Importante sí lo que decía ahí en el video, y que imagino que ya lo tienen anotado, que la probabilidad de un suceso seguro es 1 y la probabilidad de un suceso imposible es 0, porque es una probabilidad nula, ¿ya? Eso debería anotarlo en su cuaderno. A ver, lo voy a anotar yo acá. Entonces estamos hablando de la probabilidad de un suceso. Si es igual a 1, significa que es seguro. Y si la probabilidad del suceso es igual a 0, significa que es imposible, ¿ya? Además, es importante saber que la probabilidad de un suceso siempre está entre 0 y 1, ¿ya? No existe esto, como decía en el video, ¿ya? La probabilidad nunca es mayor a 1, por lo tanto, ¿ya? Eso implica que la probabilidad tampoco va a ser mayor al 100%, ¿ya? Aquí está escrito en número decimales ahí, y también lo podemos escribir en porcentaje de desigualdad. La probabilidad va a ser tomar valores entre 0 y 100 cuando hablamos de porcentaje. Ya todo ese vocabulario, digamos, tenemos que manejarlo para poder comprender los demás conceptos de probabilidad. Si hay alguien que lo esté notando, es que voy a borrar. ¿Puedo borrar ya? Mira, asumo que eso es. Ya, entonces decimos, el problema dice, analiza la siguiente situación y luego realiza lo solicitado. Se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas. ¿Ya? Y como se muestra en la imagen, si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par ese número? ¿Qué creen ustedes? Bueno, para eso le dice que considere los sucesos. A es extraer una bolita con un número mayor que 3. ¿Ya? Y B indica que es extraer una bolita con un número par. Entonces, antes de comenzar a analizar, de ver cómo se hace, veamos qué es lo que creemos. Respondiendo a la pregunta que nos plantean aquí, ¿cuál es la probabilidad de que ese número, esa bolita que extraiga sea par? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos calcular eso? Es 5 de 10, ¿no? La probabilidad sería 5 de 10. Ya. ¿Por qué? Porque el 10 tiene 5 números pares. Porque el 10 tiene 5 números. ¿Ya? Perfecto. Entonces, las posibilidades que hay son el 10, el 2, el 4, el 8 y el 6, ¿no? Me falta 1, 2, 3, 4, 5 de 10. Y de 10 porque es el total de pelotitas. Asumo, ¿cierto? Ya, ¿hay alguien más que piense lo mismo o que piense otra cosa? ¿Cuál es la probabilidad de que sea par esa bolita? ¿Sí? ¿No? Está dependiendo de la pregunta. Dígame de nuevo, Bastián, que le escuché cortar. Bueno, estoy en... Bastián, es que te escuché cortado. ¿O Felipe está hablando usted? Aló, me caí. Ah, ya. ¿No? Ya, ahí sí. Profe, no, está bien. O sea, por la pregunta, está bien. Ah, usted dice que esto está bien. Ok. Sí. Ahora, fíjese acá lo que dice. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3. Podría ser 4 de 10, ¿no? Es 4 de 10.
¿Por qué podría ser 4 de 10? Valentina creo que era su voz. Porque es mayor que 3. Por eso, ¿no? Porque tienen que ser mayores que 3, ¿ya? Sí. ¿Y cuál es la bolita que sacó desde aquí? El 2. Claro, porque es menor que el 3, ¿cierto? Entonces cumpliría el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya. Pero, Entonces, profe, saca una pelotita de ¿cómo? si te saca una de la urna, ¿no el número de abajo? Miren qué buena observación del Bastián. Y si saco la bolita 2 de la urna, ¿no cambiará el número de casos totales? Sería 9, o sea, se saca una pelotita. Ya. Entonces esto podría ser 4 de 9. Pero si sería 4 de 9 y saca una, sería 4 de 8. ¿O no? No. Aquí a lo que se refiere de sacar una es que sacaríamos Después de esa sacarla, bolita. ¿no? Exacto. Ah, ya. ¿Ok? Sí. No sé. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, para no darles la respuesta, vamos a ver entonces cómo podríamos resolver esto, porque si todos tuvieran la razón, habrían 3 probabilidades posibles y se supone que la probabilidad, cuando uno la calcula bien, es única, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se resolvió aquí. Dice, observa el diagrama de Venn. Ya, estos diagramas de conjunto se llaman diagrama de Venn. Cuando hablamos de funciones se llaman diagramas ejecutables. Y vamos a analizar el razonamiento que hicieron aquí, ¿ya? Entonces dice, la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, ¿ya? Y vamos a devolvernos para que vean lo que decía acá. Considere los sucesos. El suceso A dice extraer una bolita con un número mayor que 3. Ese es el suceso A. Y el suceso B dice que sea extraer una bolita con número par. Entonces, aquí dice, la probabilidad de que ocurra B, o sea, de extraer una bolita con un número par, dado que ocurrió A, y el suceso A era que el número fuera, la bolita, tuviera un número mayor que 3. Es decir, ¿ya? Eso que acabamos de decir ahí, matemáticamente se escribe P de B dado A. Así se lee eso. Corresponde a la probabilidad de extraer bolitas numeradas con el 4, el 6, el 8, el 10. O sea, como decía Valentina, creo, tendríamos que no considerar el 2, porque el 2 es mayor que el 3. Entonces sería el 4, el 6, el 8 y el 10. Que serían aquí... Felipe Vivet puede silenciar, claro, porque molesta el ruido. Ya, entonces, ¿qué estábamos? Entonces, el 4, el 6, el 8 y el 10 serían los casos favorables, que corresponde a la probabilidad, ¿sí?, de extraer bolitas numeradas con el 4, el 6, el 8 y el 10. Porque el suceso A indica que yo extraigo una pelotita, pero que sea mayor que el 3, ¿ya? Considerando los valores mayores que el 3. Ah, bueno, y considerando los valores mayores que el 3, que sería el suceso A, tendríamos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, que son los casos posibles. Los casos favorables aquí sería la letra B, creo que recién dije A, y no, la B. Y los casos posibles haría relación a la letra A, ¿ya? Pero recuerde que ambos son probabilidades, por lo tanto no es que sea el suceso A total, ¿ya? Entonces, nos dice, calcula el cociente entre la probabilidad de A intersectado con B,
y la probabilidad de A. ¿Qué obtienes? Entonces, por un lado, vamos a calcular la probabilidad de que ocurra A y a la vez ocurra B, de que ocurra A inter B. ¿Cuál es la probabilidad de A inter B? Si tenemos estos conjuntos, ahora miren el diagrama de ven acá. Tenemos el conjunto A que tiene los elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 4. ¿Por qué tiene esos elementos? Porque el suceso A dice que son los números mayores al 3. Y los números mayores al 3 lo voy a encerrar aquí con azul. Los números mayores al 3 que habían en la cajita son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Por lo tanto, para el conjunto A queda fuera el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos al conjunto, por otro lado tenemos al conjunto B, ¿ya? Lo voy a marcar con amarillo, y dice que son los números pares, ¿ya? Los números pares serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿ya? Los números pares del conjunto B son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Fuera de este diagrama, ¿ya? Está el 1 y el 3, porque ¿qué quiere decir eso? Que este cuadradito acá, que está aquí, imagínense que es esa caja, esa urna con todas las bolitas, y el 1 y el 3 quedan fuera de los dos sucesos que estamos analizando. Uno, que la bolita sea mayor que 3, y el otro, que la bolita sea par, ¿ya? Por eso el 1 y el 3 están por acá afuera. Ahora, ¿qué sucede acá? Me están pidiendo la probabilidad de A inter B. En los conjuntos, ¿dónde está A inter B? En lo verde, ¿o no? Exacto, como dice la Valentina, en lo verde. Y que entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A inter B? Para ello se calcula utilizando la regla de Laplace. ¿Ya? La Valentina dice que son los elementos que están aquí. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad ahí de A inter B? ¿Cuántos elementos hay en A inter B? 4. Y esto sería 4 del total de casos posibles. No alcancé a escuchar al Bastián. 8. Ya, y en este caso, ¿sería 8 o sería 10? No. Pero están adentro de la bolita, pues el 1 y el 3 están afuera. Claro, pero este 7. cuadradito que está aquí, es la urna, ¿ya? Todas las pelotitas están adentro, sí. Entonces sería 10. Bien, ya, todas las pelotitas están adentro y a mí lo único que me están pidiendo es ver cuál es la probabilidad que yo saque una pelota de la intersección de estos dos sucesos. Entonces, como bien identificó la Valentina, serían los números que están en el lado verde, que son 4, del total, que son 10. Esto lo podíamos simplificar también y me quedaría en 2 quintos. ¿Ya? 4 décimos, 2 quintos, y simplifiqué por 2. Luego aquí dice la letra B que calculemos la probabilidad de A. ¿Ya? Voy a cambiar de color y dice la probabilidad del suceso A. ¿Cuál es esta probabilidad? El suceso A, ¿cuántos elementos hay siguiendo la regla de Laplace? 3, ¿o no? Ahí, ¿estás segura? No. Miren 4. Hay 4, ¿estás seguro? ¿Cuántos elementos hay en el conjunto A? El conjunto A. 3. ¿Está de acuerdo con la Valentina? 3. ¿Serán 7 estos? o no? 7. 7. ¿O 3 o 7? 7.
¿Por qué 7? Yo le digo por qué 7, porque el lado verde Siempre. también está dentro del conjunto A. Ya, bien, ya, y la Valentina Yo también dije se había siete, dado profe. cuenta, muy Sí, bien. lo dije primero. Yo lo dije primero, Ya. mentirosa. Cállate. Entonces, en el conjunto A tiene 7 elementos. Si bien están estos 3 que se notan bien, pero los de la intersección del lado verde también son parte de A. También son parte de B, pero aquí me están pidiendo la probabilidad de A. Por lo tanto, los elementos que están aquí, voy a rayar hacia el otro lado ya, también debería contarlo. Como acá hay 4, entonces 4 más 3 da el 7. ¿Y 7 de cuánto? 10. Bien, 7 de 10, ¿ya? Y esto si lo simplificamos, ya está reducido, así que queda hasta ahí. Luego dice, calcula el cociente o cociente. ¿Qué es lo que es calcular el cociente? Hacer la fracción entre P de A inter B sobre la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces voy a recapitular primero. Primero calculamos la probabilidad de A inter B. ¿Qué quiere decir A inter B en este contexto? La probabilidad de que extraiga una pelotita mayor al 3 y que sea par. ¿Ya? A inter B. El conjunto verde. 4 de 10, que es lo mismo que 2/5. Ahora, por otro lado tenemos la probabilidad de A. Eso indica cuál es la probabilidad de que esa pelotita que extraiga sea mayor al 3. Y la respuesta es 7 de 10 porque los números que son mayores al 3 son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Fíjese que aquí quedaron fuera de esa probabilidad el 1, el 2 y el 3, que son menores que el 3. ¿Ya? Y ahora calculamos el cociente entre la probabilidad azul y la probabilidad verde. Entonces yo ahora voy a reemplazar los números. No voy a reemplazar ese valor porque como mi denominador aquí es 10, me conviene reemplazar 4 décimos. ¿Ya? 4 décimos y dice que eso lo voy a dividir en ¿cuánto? ¿Qué número tengo que poner acá abajo? Hasta aquí 7. se entendió, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La probabilidad de A me está pidiendo que escriba y la probabilidad es 7 sobre 10. Ah, ¿Ya? 7 sobre 10. 7 sobre 10. Ay, ¿por qué lo hicimos? 7 sobre 10. Ya. Entonces, ¿alguno o alguna recuerda cómo se resuelven este tipo de fracciones? Con la regla de la oreja, ¿o no? Ya, bien, entre comillas la regla, porque es un inventillo, pero que Bueno, sirve. la ¿Ya? teoría. Entonces, tenemos 7 se multiplica por 10 y queda en el denominador, y 4 se multiplica por el 10 que está acá y queda en el numerador. Los de afuera quedan arriba, los de adentro quedan abajo. ¿Ya? Y arriba abajo me refiero a numerador y denominador. ¿Ya? Este se parece mucho. Entonces, 10 por 7 me queda en el denominador, 10 por 7, y en el numerador me queda, o nos queda 4 por 10. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya están grandes, no hay para qué multiplicar, porque cancelo esos 10. ¿Sí? Y la fracción resultante que da va a ser como la de. Me quedo el lápiz. Ya, y la fracción resultante va a ser aquí 4 séptimos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de A es igual a 4
séptimos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo llegamos a ese 4 séptimos? Sí, profe. Ya, súper. Fíjese que eso que acabamos de hacer ahí es la probabilidad condicional. Y si bien en la parte anterior que hicimos donde yo les pregunté, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una pelotita y que esa sea par, sabiendo que es mayor a 3, ¿ya? Y ustedes dijeron algún resultado, la probabilidad podría haber sido 5 décimos, después lo cambiamos a 4 novenos, o 4 décimos, ¿ya? Entonces, a la final, el resultado de esa probabilidad era 4 séptimos. ¿Y por qué el denominador será 7? En el 4 anduvimos cerca. ¿Y por qué el denominador será 7? Y básicamente el denominador es 7 porque esta probabilidad está condicionada con esta, valga la redundancia, condición, con la probabilidad del suceso A. Y el suceso A decía que la pelotita debía ser mayor a 3. Y pelotitas mayores que 3, solo hay 7 en el conjunto que tiene 10 elementos. ¿Cuáles son esas 7? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? De ahí es donde apareció ese 7 en el denominador. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias, Valentina. Entonces, vamos a borrar esto para poder pasar al otro lado y aquí vamos a ver el concepto y otro videito. Ya, entonces, viendo todo lo que construimos recién, tenemos que la probabilidad condicionada que se designa con esta simbología PD y se lee la probabilidad de B dado que ocurrió A, ¿ya? Aquí está, es la probabilidad de que ocurra un suceso B dado que ocurrió otro que se llama A. Y este dado que ocurrió otro, esa es la condición, la condicionante para que ocurra el suceso B. ¿Ya? Entonces ahora la probabilidad no se calcula directo con la ley de Laplace, si bien aquí en teoría lo que está es la ley de Laplace también, ¿ya? Pero hay que tener ese cuidado porque el suceso al que yo le quiero calcular la probabilidad está siendo condicionado por otro. ¿Ya? Por ejemplo, necesito 5 estudiantes mujeres, siempre y cuando sean del cuarto medio. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy condicionando que si voy a obtener 5 estudiantes mujeres del colegio, ¿ya? Y en el colegio habrán 200 estudiantes, pero está condicionado a que sean solo de un curso. ¿Ya? De eso se trata la probabilidad condicional. Entonces, la forma en cómo se calcula la probabilidad de B dado A es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, como lo hicimos recién, ¿ya? Partido dividido, ¿ya? Por la probabilidad del suceso A. ¿Y quién es el suceso A? Es el que da la condición, ¿ya? Entonces a ustedes aquí, como truco, la segunda letra que aparece en este cociente, ¿ya? En esta relación, la segunda letra siempre es la condición, ¿ya? Es el suceso que condiciona al suceso B, ¿ok? Siempre la segunda letra es el que condiciona al suceso B. Y cómo se calcula, va a ser la probabilidad entre la intersección de los dos sucesos, o sea, que ocurran a la vez. Como el ejemplo, que sea la pelotita mayor a 3, pero sea par, y en ese caso teníamos el 4, el 6, el 8 y el 10, que eran 4 elementos, ¿ya? Partido por la probabilidad de la condición. Y la condición en este caso era que la pelotita fuera mayor al 3. Entonces,
por un lado, ¿ya? P de A inter B, aquí teníamos que era la probabilidad de que la pelotita fuera, ¿ya? La pelotita fuera mayor al 3 y además la pelotita fuera par, ¿ya? Y a la pelotita la llamé con una X. Y dentro de ellas teníamos 4 posibilidades. ¿Ya? ¿Ya? A inter B, bueno, esto está mal escrito. Es así. A ver, voy a usar el otro. A inter B, los elementos que hay en A inter B era la pelotita 4, la 6, la 8 y la 10, porque son mayores que el 3 y además son par. De ahí que en el numerador, probabilidad de B dado A, en el numerador está el 4. ¿Ya? 4 partido por 10, pero como con la probabilidad de abajo, eso, como el denominador es igual en ambos, se cancela, entonces me queda el numerador. ¿Ya? Y la probabilidad de A, el suceso A, tenía los elementos que son mayores que el 3, y ahí tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Por lo tanto, iba a ser 4 sobre 7. ¿Ya? Y repito, ambos estaban divididos por 10. Pero como estamos en un cociente, ese 10 se cancela con ese 10. Entonces me queda 4 sobre 7. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? Chao, hija. Entonces, para que todo quede un poquito más claro y para que veamos algún otro ejercicio aplicado, vamos a ver este segundo video y con esto ya iríamos terminando la clase. ¿Ya? Recuerde que tengo que tomar la asistencia al final, así que no se desconecte. Vamos a estudiar el tema de probabilidad condicionada. Primero, consideremos un universo y los diferentes eventos que están adscritos a él. Si tenemos dos eventos, A y B, pertenecientes a este universo, representaremos la probabilidad de que A se lleve a cabo a través de esta elipse, color magenta, y la probabilidad de que se genere, se produzca o ocurra el evento B mediante la elipse azul. Podemos encontrar, si aquí tenemos la probabilidad de que ocurra A, y aquí la probabilidad de que ocurra B, vemos que en este caso contamos con una sección común, una sección color lila. Esta es la probabilidad de que ocurran A y B, la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Cuando esto se lleva a cabo, se puede producir un análisis condicionado, que básicamente indica la probabilidad de que ocurra A dado B, o de que ocurra B dado A. Esto se expresa de la siguiente manera. La probabilidad de que se lleve a cabo un evento A dado un evento B es igual a una relación. La relación existente entre la probabilidad de que ocurran ambos eventos, la intersección de ambos eventos, la simultaneidad de los mismos, sobre la probabilidad de que el evento B esté ocurriendo. Si se pretendiera buscar la probabilidad de que se genere B dándose el evento A, el numerador se mantiene igual. Esta intersección se conserva, pero el denominador viene siendo la probabilidad de que se lleve a cabo el evento A de manera independiente. Cuando se consideran estos elementos, se revisan varias propiedades. Las propiedades de la probabilidad condicionada. Empecemos por enunciar que la probabilidad de que ocurra un evento A dándose B, sumada a la probabilidad de que no ocurra A dándose B, es igual a 1. Esto coincide
con las primeras propiedades asociadas al cálculo de la probabilidad. Simplemente la probabilidad de que el evento ocurra o no ocurra, y eso siempre va a ser igual a 1, puesto que el evento existe en el universo que analizamos. La segunda propiedad indica que si B se encuentra incluido en A, entonces la probabilidad de que se dé A dado B es igual a 1, ya que B hace parte del conjunto A, está incluido en el conjunto A, en ese evento. Es una pequeña especie de subevento, así que su realización implica que se esté ejecutando este evento a su vez. Es posible identificar la probabilidad de que se lleve a cabo un evento A partir de sus condicionales. ¿Cómo es esto? Mediante esta expresión. La probabilidad de que se lleve a cabo el evento A es igual a este producto, el de la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Por definición, esto es igual a la probabilidad de A intersectado B. Esta definición también aplica para esta segunda parte de la expresión. Esta es la probabilidad de que se dé A intersectado con B negativo o no B. Cuando se tienen esos dos elementos, es posible calcular la probabilidad de que el evento A se esté desarrollando. Vamos a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. El enunciado indica: se tiene un grupo de personas en un centro de salud. Tienen prácticamente dos enfermedades, dos diagnósticos X. El primero de ellos es fiebre, que lo representaremos con la letra F, y el segundo es gripe, con la letra G. Consideremos que hay una probabilidad de que los enfermos padezcan de fiebre de un 75%. La probabilidad de que las personas tengan gripa, dado el evento de fiebre en ellas, es de un 80%. Y la probabilidad de que tengan gripa sin presentar fiebre, dado que no se da la fiebre, es del 10%. Nos están pidiendo entonces cuál es la probabilidad de que las personas tengan gripa. Vamos entonces a realizar las operaciones correspondientes. Primero, vamos a buscar la simultaneidad de la gripa con la fiebre. Por definición, esto es igual a la probabilidad de que haya gripa habiendo fiebre, gripa dada la fiebre, por la probabilidad de que haya fiebre, solamente fiebre, como evento individual. La probabilidad de que se presente la gripa habiendo fiebre es de un 80%, 0.8. La probabilidad de que haya simplemente fiebre es de 0.75, un 75% como lo dice el enunciado. Este producto arroja una probabilidad de que haya gripa y fiebre de 0.6, un 60%, lo pondré acá entre paréntesis. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que simultáneamente hayan gripa y no fiebre. Esto se calcula como la probabilidad de que haya gripa dada una no fiebre, gripa sin fiebre, y la probabilidad de que no haya fiebre. La primera pregunta que va a surgir es: ¿este valor de dónde sale? Tendremos que remitirnos a nuestras primeras propiedades básicas de probabilidad. La probabilidad de que haya fiebre más la probabilidad de que no haya fiebre es igual a 1. Entonces, la probabilidad de que no haya fiebre es igual a 1 menos la probabilidad de que sí haya. Esto simplemente como un repaso. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, en nuestros videos tutoriales. Les recomiendo buscar el video correspondiente a las propiedades, parte 2. Calculando esto, nos encontramos con que la probabilidad de que haya gripa dada una no fiebre es de 10%, 0.1. La probabilidad de que haya individualmente no fiebre es de 1 menos 0.75. Realizando la operación, esta diferencia es de 0.25, multiplicado por esto, obtenemos un resultado
de 0.025. Esto equivale a un 2.5%. Ahora pasamos a la parte que nos interesa, la probabilidad de que haya personas con gripa. Por definir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿No? Sé que aquí hay aplicación de varias cosas ya, pero lo importante es lo que vimos hoy en clase, ya, la aplicación y la construcción de cómo es la probabilidad condicionada, pero es importante que vean también que se puede ir desglosando la misma expresión de probabilidad condicionada para calcular otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí esto se llama probabilidad total, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Definición, pasando a la tercera propiedad que analizamos hace un momento, esto es igual a estos productos, la suma de estos productos, que se resumen básicamente en estas medidas que ya determinamos. La probabilidad de que haya simultáneamente gripa y fiebre, más la probabilidad de que haya simultáneamente gripa y no fiebre. Esta probabilidad corresponde a nuestro primer resultado, 0.6. Y esta a nuestra segunda opción, nuestro segundo resultado, 0.025. Al sumar, esta probabilidad de que haya personas con gripa es de 0.625, lo cual equivale a un 62.5%. Con esto ya quedó un poco más claro, en cuestiones prácticas y operativas, el concepto de probabilidad condicionada. Vamos a ahondar un poquito más en los videos que vienen a continuación. Ya, entonces, como actividad de la semana, básicamente es que copien en su cuaderno las definiciones y las propiedades planteadas que habían en el primer video y en el segundo video, y si necesita verlas de nuevo, ahí va a estar el recurso, ¿ya? No sé si voy a poder subirles el video a Masterclass, pero si no, en la grabación también está, ¿ya? Y les recuerdo que la próxima semana tenemos actividad, así es que la voy a explicar el próximo jueves, la próxima clase, así que tranquilos por ello.